asignatura del eje central de la carrera. Integran el módulo de fundamentos del trabajo social y es la asignatura que conduce al estudiante a la relación directa con la práctica preprofesional. La especificidad de este PI, en el marco de problematizar el trabajo social con una puerta de entrada que son los derechos humanos, tiene que ver con enfatizar particularmente una mirada, un análisis de las diversas temáticas de la realidad concreta a partir de todo lo que es la teoría crítica de derechos humanos y problemas persistentes. Cuando pensamos en hacer un acuerdo de trabajo con el Museo de la Memoria fue particularmente porque es un espacio innovador para el trabajo social, el pensarse interviniendo en un marco de museo y sobre todo un museo de la memoria. Las coordinaciones para la marcha de diversas organizaciones sociales y políticas va tomando forma la idea de crear un museo de la memoria, que es donde estamos hoy. Convocamos a las organizaciones al museo, yo terminé siendo el director del museo durante 17 años, hasta hace un año y algo que me jubilé. Pero en ese proceso del museo surge el trabajo en los sitios de memoria, ¿no? Que toma cuerpo, lo impulsamos desde el museo también. Y empezó a ser un lugar también de prácticas para la universidad. Nosotros siempre ponemos como ejemplo el caso de Uruguay, que es la universidad la que lleva adelante la investigación sobre los detenidos desaparecidos y luego sobre todo el periodo de la dictadura. Es un convenio que hace Presidencia con la universidad para llevar adelante ese trabajo. Luego de las aperturas democráticas empieza a revalorizarse el trabajo social desde los museos y los museos como un ámbito de trabajo para los trabajadores sociales, porque los museos básicamente tienen que tener una comunidad que los rodee y que les dé contenido. Bien es lo que pasó dentro del lugar como centro de tortura, pero lo que pasó afuera, con una comunidad que estaba alrededor de ese lugar que se estaban produciendo esos hechos terribles. Entonces hay dos memorias, la de adentro y la de afuera, ¿no? Y la de afuera, sobre todo, es muy importante el trabajo de los trabajadores sociales en contacto con estas comunidades, donde lo que importa también son las urgencias que tienen ahora, porque la memoria, en definitiva, es una construcción actual. No es algo del pasado, es una cosa de ahora que estamos elaborando ahora con las urgencias de ahora, haciendo pie en hechos que pasaron antes. El tema de la participación de los estudiantes de trabajo social, ¿no? La importancia que tenía. Y decía que para nosotros era muy reconfortante porque primero nosotros somos una generación distinta, con otras vivencias, y hemos encontrado gente divina, con grandes aportes y sobre todo como un mimo para el alma, ¿no? Es decir, en toda su capacidad de brindarse desde lo humano, pero también desde sus conocimientos. Un proceso de dictadura es un proceso muy difícil de abordar, tiene lo suyo, etcétera, etcétera. Pero cada época tiene lo suyo. Y en este caso vemos que las jóvenes que participan, que son mayoritariamente muchachas, es cierto, le dan un toque cuando a nosotros se nos hace un mundo, ellas lo facilitan, lo adjuntan a todo lo que ya realizan, a sus estudios, a sus trabajos muchas veces, a sus sacrificios, y sin embargo siempre le ponen la onda, siempre le ponen el punto justo. La verdad que estamos encantados. De los mayores aprendizajes que me dejó en mi práctica preprofesional en el sitio de memoria 300 Carlos Infierno Grande fue lo de memoria, verdad y justicia, y cómo el Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos humanos, los derechos políticos, económicos y sociales de las personas, y cómo eso se efectiviza en las prácticas del Estado, y sobre todo la importancia de laudelar estudiantes y de
del trabajo social, también como mi área de inserción, de que somos un organismo de contralor, somos un organismo de vigilancia y control del que el Estado efectivamente garantice los derechos humanos. Estar formando parte de esa historia, de esa memoria colectiva que involucra todos sus conocimientos, sus relatos de cómo vivieron la dictadura, cómo se enfrentaron al hecho de volver a la sociedad después de eso, y dialogo todo el tiempo con historiadores, con arqueólogos, con antropólogos, y eso como que expande mis campos de enseñanza, por así decirlo, porque cada uno tiene su punto de vista y me ayuda a abrir mi mente y entender las diferentes patas de lo que es la integralidad. Elegí el proyecto integral porque entiendo que es el más abarcativo, el que incluye más temáticas relacionadas al trabajo social. Tuvimos acceso al archivo oral de la memoria, que es otra de las herramientas importantes con las que cuenta, ¿no?, la Comisión y el Museo de la Memoria. Había un énfasis en que las mujeres, por ejemplo, militaran, ¿no? Entonces, a la hora de la tortura era: vos que tenés que estar cuidando de tus hijos, ahora estás acá. Sí, había una doble tortura, si se quiere, más aparte de la física, ¿no?, la psicológica, sí, en todos los ámbitos, por ser mujeres, por ser madres, por ser esposas. Nosotros en el PI de Derechos Humanos, en este momento, entre los dos niveles, tenemos 18 centros de práctica, y en el caso del 300 Carlos hay un compromiso ético-político muy importante, y hay algo interesante que tiene que ver también con el diálogo intergeneracional, ¿no? Porque nuestras estudiantes, por ejemplo, que están acá en el 300 Carlos, trabajan con una comisión que básicamente está integrada por sobrevivientes del 300 Carlos, ¿no? Que la extensión puede tener muchas formas, ¿no? Pero puede ser, digamos, llegar a un lugar y trasladar o transmitir un conocimiento pensando que el resto no tiene nada para aportar, ¿no? Entonces, ¿desde dónde nos posicionamos nosotras? Desde esa extensión crítica que, digamos, dialoga, ¿no?, con la gente, que trata de fortalecer justamente luchas sociales o hacer visibles luchas sociales del pasado, en este caso, con las luchas sociales del presente. Entonces, desde ahí nos posicionamos cuando hablamos de extensión, desde ahí nos posicionamos desde nuestra tarea docente. Tiene algo de artesanal y de oficio, digamos, de ir enseñando el oficio a los estudiantes que empiezan a formarse en este campo amplio de intervención que es el de las políticas de la memoria. Hemos intentado rescatar y socializar las memorias de la resistencia política y social contra el terrorismo de Estado, fundamentalmente desde tres líneas de acción. Una línea de intervención a nivel territorial, una línea de intervención a nivel intergeneracional y otra línea de intervención a nivel de género. El mayor desafío del supervisor en este tipo de espacios, como les decía, no tradicionales para el trabajo social, tiene que ver con cómo ir creando junto con el estudiante las condiciones de posibilidad para la intervención. Como no son intervenciones que vienen dadas o que están mandatadas o que suponen un rol definido del trabajo social, muchas veces se torna complejo ir construyendo un lugar profesional desde donde pensar la práctica en el marco de las intervenciones sobre la memoria.